Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quisiéramos continuar con nuestro estudio de el Sermón del Monte. Estamos, diríamos que en la parte final ya de nuestro estudio. Algunos me dicen, oiga hermano, ¿y no va a haber otro tipo de enseñanza? Yo les diría esto, fíjense que hay iglesias como por ejemplo, yo no sé si han escuchado la iglesia del hermano John MacArthur, de verdad, se llama Gracia, ¿qué? Exacto. Fíjense que el hermano, Dios le puso en su corazón algo que yo no sé si mi pequeña congregación lo soportaría, y es el hecho de enseñar toda la Biblia. Comenzó desde Génesis, versículo tras versículo. Él sentía en su corazón, decía, la palabra de Dios, ella sola tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. No necesita psicología, no necesita otra cosa más que solamente, decía, exponer las Sagradas Escrituras y que ella nos hable al corazón. Y se propuso, hermanos, a enseñarle a toda la iglesia, desde Génesis hasta que terminó el libro de Apocalipsis. Y yo digo Señor, y nuestra congregación podrá recibir la enseñanza de esa forma. Pero bueno, hermanos, lo que sí yo sentí, la gran necesidad de poder ver con ustedes, estudiar con ustedes este conocido Sermón del Monte. Si usted no ha escuchado todo la administración, yo le pediría que se tome un tiempo y comience desde el capítulo 5. Solamente son 3 capítulos que se habla acerca del Sermón del Monte. El capítulo 5, 6 y 7. Capítulo 5 y 6 es más instructivo. El capítulo 7 es como un desafío a que lo que se dijo en el capítulo 5 y en el capítulo 6 realmente se aplique. Algunos me dirán, hermano, ¿y esto usted de dónde ha tomado toda esta enseñanza? Indiscutiblemente, hermanos, que perdónenme, quiero hacer un poquito uso de mi humildad. No todo lo que hemos estado viendo, mucho tienen que ver con autores hermosos, vidas piadosas, hombres que realmente han amado al Señor como ustedes no tienen idea. Si usted quiere profundizar más sobre estos temas, he aquí los libros que yo le recomiendo. El Sermón del Monte del Dr. Martin Lloyd-Jones. El comentario exegético y expositivo de Hendrickson. Comentario de Matthew Henry. Otros comentarios del Dr. John MacArthur. Y otro escritor que se llama Holge. Se me olvida cómo se pronuncia. Pero usted puede buscarlos. Y entonces, hermanos, uno con tal de enriquecer, ¿verdad?, la enseñanza de la palabra, uno acude a estos hombres que caminaron muchos más años que uno en el caminar del Señor y que tienen mucho que aportarnos, tienen mucho que decirnos. Y por supuesto hay algunas cosas que yo siento que por misericordia del Señor, también a este humilde servidor, también le ha concedido compartir, por ejemplo, que tal vez una que otra palabra que el Señor anteriormente marcó en nuestras vidas y que con amor, hermanos, lo hemos tratado de exponer a la iglesia. Hoy por hoy, por ejemplo, quiero compartir algo que, les soy honesto, hermanos, muchos años anteriores, este estudio me daba temor. Esto que vamos a ver el día de hoy no dejaba de causar en mí, hay veces, desánimo, porque yo decía, Señor, ¿y yo seré digno de poder entrar en el reino de los cielos? Cuando dice aquí la Escritura, hermanos, que ¿quiénes son los que van a poder entrar en el reino de los cielos? Estaba escuchando hace meses al doctor R.C. Sproul, y él decía, este texto
cualquier servidor de Dios, dice, al leerlo, si es un verdadero servidor de Dios, es para que tiemble su corazón. Y yo decía, Señor, pues en realidad sí que tú nos pones. Es Mateo, hermano, capítulo 7, versículo 21 al 23, si ustedes fueran tan amables. Le hemos titulado a la enseñanza de esta hora una pregunta. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes son aquellos que realmente el Señor les va a dar lugar, entrada, amplia entrada al reino de los cielos? La pregunta es, ¿serán todos? Categóricamente la Biblia nos dice de que no son todos. El problema es cuando uno puede considerarse que ha llenado ciertos requisitos y que entonces dice, yo sí voy a entrar al reino de los cielos. La pregunta es, ¿por qué crees que tú vas a entrar? ¿Qué es lo que te justifica? ¿Qué es lo que te garantiza de que tú realmente vas a entrar al reino de los cielos? Y de eso se trata el estudio de esta hora. Capítulo 7, versículo 21 al 23, leemos lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera a demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos queremos orar, hermanos, para pedir la bendición del Señor, que nos hable, que diga, Señor, yo quiero ser de los que se han encontrado salvos en aquel día? Dios amado, esta mañana otra vez aquí estamos. Gracias porque nos permitiste, Señor, humildemente alabarte y adorarte. Anhelamos y deseamos, Señor, agradar tu corazón. Que tu pueblo, Señor, se te ofrezca a ti voluntariamente para amarte, para adorarte, para traerte alabanzas. Pero en esta parte, Señor, de nuestra reunión, somos expuestos a tu enseñanza, a tu palabra. Hay cosas que hay veces no comprendemos, que necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo para que nos enseñe y nos hable mucho más de lo que el predicador pudiera decir. Que tu Espíritu Santo nos haga llegar la enseñanza que viene directamente de ti a través de tu palabra a nuestros corazones. Señor, te pedimos que le ayudes a tu siervo, que le des la gracia para no ser estorbo, Señor. La gracia, Padre, para que tu palabra encuentre lugar y que todos seamos edificados y que al final de esta reunión te alabemos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este texto nos lleva prácticamente a hacer la pregunta. Bueno, si aquí hay vidas que han predicado, si aquí han habido vidas que han hecho hasta milagros, que hasta han sacado demonios y que lo han hecho en tu nombre. Entonces, Señor, y tú dices de que a pesar de todo eso, no van a entrar en el reino de los cielos. Algunos dirían, ¿y yo dónde me quedo? Si ni siquiera he predicado, si ni siquiera he echado un solo demonio, ni al perro de mi casa logro sacar. ¿Y yo qué, Señor? Que ni siquiera, si estos que han sido grandes servidores de Dios, predicadores, no van a entrar en el reino de los cielos, ¿dónde quedo yo? Y entonces nace la pregunta. Eso quiere decir de que no todo aquel que profesa el nombre de decir Jesucristo, que soy cristiano,
no le vale para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Es lo que dice es que no todo el que me dice, fíjese, el que me dice Señor, entrará. Entonces está diciendo que no puede entrar cualquiera. Entonces prácticamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, que aunque existan diferentes profesantes que digan que creen en Jesucristo, con todo y eso no entrará. Entonces esto nos lleva, hermanos, a que le demos importancia a este estudio de esta mañana. Les soy honesto, hermanos. Años anteriores, yo cuando leía esto decía, Señor, ¿y entonces dónde quedo yo? Porque estos han predicado. Estos hasta han tenido la gracia de hacer milagros. ¿Y dónde quedo yo? Esto es lo que nos está diciendo, hermanos, es que eso quiere decir de que aunque tú hayas asistido a la iglesia correcta, aunque tú hayas asistido a la iglesia que tiene la teología correcta, porque hay gente que dice que tiene la teología correcta. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, de nada sirve si no eres salvo. Hermano, la mayor importancia para nosotros es que seamos salvos. Esto es como algo así, discúlpenme la comparación tan burda tal vez. Es como aquel hermano que durante todo el partido de fútbol logró dominar la pelota, nadie se la quitaba y ese hacía malabares. Ronaldinho se quedaba pero chiquito, hermano, y mieja la pelota, pero cuando está en la meta no mete el gol. Entonces es como quien dice, yo tantos años que he pasado en la iglesia, tantos años, y a la hora de la hora no soy considerado como alguien que va a ser salvo. Y entonces, ¿qué he estado haciendo todos estos días, todos estos años? ¿De qué sirve de que mi matrimonio mejoró? Porque yo logré llevar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y logramos hacer un gran matrimonio, pero no logramos la salvación. ¿De qué sirve, hermanos, que yo tuve buenos padres o buenos hijos, que iba a la iglesia y que leía la Biblia, es más, hasta ofrendaba, y que al final el Señor me diga, ¿sabes qué? Con que ni los predicadores, con que ni los que echaban demonios, con que ni los que hacían milagros no van a entrar, y tú piensas que solo por ir a la iglesia, tú piensas que solamente porque tu matrimonio fue un matrimonio ejemplar, tú piensas que porque llevabas ofrendas, ya con eso tú te ganaste la salvación. Mis amados hermanos, la razón de vivir es Cristo, pero la razón es que seamos salvos en aquel día. Que cuando tú llegues al último día de tu vida, tengas la plena certeza y seguridad de que tú vas a entrar en esas puertas preparadas por Dios para que tú puedas estar delante de su presencia. Esto que acabamos de leer nos está diciendo que aunque hayamos sido servidores, aunque hayamos sido el director de alabanza, este texto lo que me está diciendo que aunque yo haya sido pastor, hermano, no sé si me está comprendiendo. Esto es para que se asuste, o por lo menos así me asustaba a mí. Y entonces, Señor, ¿dónde quedo? Eso es lo que nos está diciendo. Que aunque tú hayas mejorado, hayas sido una buena persona, que hayas venido a la iglesia, hermanos, eso no va a garantizar de que tu vida pueda ser considerada como candidata para entrar a la presencia del Señor. Entonces, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿Quiénes entrarán? ¿Cuántos están interesados, hermano? ¿Habrá algún interesado en la salvación de su alma? Esto es mejor que la lotería, hermano. ¿De qué le sirve que hayamos ganado todo
el oro del mundo, pero ¿y si perdemos el alma, hermano? ¿De qué sirve? De nada serviría. Pero según nuestro texto, aquí lo que estamos viendo es que no se puede entrar al cielo, ni siquiera porque tú digas que eres cristiano. Aunque tú profeses ser cristiano, aquí lo que el Señor está diciendo, eso no te garantiza. Aunque dice, muchos me van a decir que tú eres mi Señor, pero con todo y eso no entrarán. Entonces, ¿quiénes son los que entrarán? ¿Sabe quiénes son los que entrarán, hermanos? Los que van a entrar son aquellos, escuche bien, anote, son aquellos que hacen la voluntad de Dios el Padre. El que hace la voluntad del Padre. La Escritura nos enseña que tendrá amplia entrada. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Quiénes de los que estamos aquí hacen la voluntad del Padre? Permíteme un ratito. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado. Yo he pasado por allí, hermanos. Hay veces que hay ventajas tener pastores viejitos, hermano. Apúntelos. Porque han pasado por ciertos errores que después han tenido que corregir y decir, yo estaba equivocado. ¿Cuántos años yo no salía a evangelizar a la calle, hermano? ¿Cuántos años yo en la oficina donde yo trabajaba no evangelicé a mis compañeros, hasta a mi propio jefe, hermano? Yo le compartí la palabra. Yo era de las vidas que compartía en los camiones, en los parques, en los hospitales. Hermano, llegué a compartir también la palabra en una institución, en una escuela. Y yo me recuerdo cómo enseñaba, mira, ese Romanos capítulo 10, versículo 9, cómo lo usaba de muletilla para salvar las almas de las personas. Es decir, mira, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa. Así que confiesa. Di, yo creo en el Señor. Confiesa. Y si confiesas, vas a ser salvo. ¿Qué te cuesta? Vaya, confiesa. Di, yo creo en el Señor. Ya eres salvo. No sé si me comprende, hermano. Y este error lo siguen haciendo hermanos hermosos de otras congregaciones. Los amamos, hermanos. Pero ellos han seguido este mismo error que su servidor por años lo hizo así. Y lo hizo, no crea que de manera malintencionada. El asunto es que así fui enseñado. Y como así fui enseñado, así lo hacía. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Muchos lo usamos para evangelizar. Y está bien. Pero si se interpretara según su contexto y el verdadero significado que tiene Romanos 10, 9. Que si confesaras con qué. Oiga, pero allá está diciendo que todo aquel que confiesa, el que confiesa que dice que Jesucristo es el Señor, no será salvo. Oiga, pero y aquí está diciendo lo contrario. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice allí, hermano? Serás salvo. Y entonces alguien dice, pues quizás se está contradiciendo, porque el Señor dice allá en la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Y aquí dice que si tú dices que Jesús es el Señor, sí vas a entrar. Y entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente es que dice, y creyeres en tu corazón, dice Romanos. Aquí tiene que ver a un aspecto de fe, pero dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos y nos damos cuenta, que está implícito una experiencia, no solamente de labios, sino una experiencia vívida dentro del corazón del creyente. Entonces, aquí, hermanos, hay un comentarista, creo que es el doctor Hendrickson, que nos dicen que hay dos tipos de grupos de personas que pueden decir Señor, Señor, Señor.
y pensar de que son salvos. Uno de ellos, aquellos que profesan que Jesús es el Señor, pero que nunca hacen nada. Son aquellos que están en la iglesia y le pregunta, ¿cuántos son cristianos? Y levantan la mano y aquí dice, presente, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero no hacen nada, lo único que hacen es asistir a la iglesia. Lo único que hacen, hermanos, es, ¿verdad?, conocer y hablar un poco de la Biblia. De vez en cuando participan en alguna actividad donde ellos se sienten bien y se sienten cómodos. Les gusta estar allí. Y si usted le pregunta si son cristianos, ellos dirán, por supuesto, claro, yo he creído en Cristo. Disculpe, ¿cuántos años tiene usted de ser creyente? Una señora me dijo, tengo 40 años de ser cristiano. Yo estaba comenzando en los caminos del Señor. Era un muchachito. Y yo iba con mi Biblia. Y entonces en ese autobús, en ese camión de pasajeros, me dice, ¿usted es cristiano? Sí, le digo, ¿y usted? También. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? 40. Y luego le hice la pregunta, ¿y qué hace usted en la iglesia? Y ella me dijo, pues solamente asistir. He sido fiel, me dice. He sido fiel en asistir a la iglesia. ¡Wow! ¿Y qué más hace? Pues nada, asistir a la iglesia. Pero luego tenemos, hermanos, el segundo tipo de profesante como cristiano. Este es el que nos preocupa. Porque este sabe predicar. Sabe preparar sermones, hermano. Conoce de los principios de comunicación. Sabe cómo hacer llegar el mensaje a la persona. Conoce de la Biblia, ha estudiado teología. Es una vida, hermanos, que alaba, le canta al Señor, es director de música, toca el teclado, sabe cómo dirigir la alabanza. Este tipo de profesantes hasta evangeliza. Gana almas para Cristo. Le tengo otra noticia. Hasta da ofrendas. Y con todo y eso el Señor dice, ¿sabes qué? No entrarás. ¿Pero cómo? Si yo le he ayudado a los pobres. He repartido despensas, Señor. Es más, yo, Señor, he asistido a la iglesia de manera puntual. Tengo mi silla reservada en la iglesia. Allí es donde siempre yo me he sentado, Señor. Desde que llegué ya tengo tantos años. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Aunque tú profeses que digas que eres cristiano, no vas a entrar. Oír ese mensaje me preocuparía mucho, hermano. No sé qué está pensando usted en este momento. Dice, yo no predico. Yo apenas canto. Ofrendas de allá de vez en cuando. Ganar almas con que ni a mi mamá le he hablado nada del Señor. Se da cuenta. Y uno dice, Señor, ¿qué me quieres tú hablar? ¿Qué me quieres tú decir, Señor? ¿Por qué es que a pesar de que he hecho todo esto, tú me rechazas? A pesar de que yo he estado haciendo cosas que se miran como piadosas. Con todo y eso, Señor, tú dices que no me vas a recibir. ¿Cuántos quieren la respuesta? Le voy a decir cuál es la razón de por qué no van a entrar. Y allí, hermanos, como dicen, pongamos nuestra barba a remojar. Dime, Señor, ¿por qué yo a pesar de que predico? Y yo puedo decir, dime, Señor, que a pesar que dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé mi iglesia, dejé mis hermanos, renuncié a todo, Señor, lo dejé todo por ti. Y yo puedo ser de aquellos que el Señor diga, no vas a entrar. Esta es la razón. La razón, amados hermanos, es que existe la posibilidad
de que todas esas cosas que nosotros hacemos, ya sea en la iglesia o que nosotros lo hacemos por nosotros mismos, en el poder de nuestra fuerza, en el poder de nuestra capacidad y no en la dependencia de Cristo. No permitiendo que sea Cristo el que realmente en nosotros, Cristo en nosotros, haga la obra y la voluntad del Padre, sino que nosotros hemos aprendido la habilidad de hacer las cosas para Dios. Nosotros hemos estudiado teología, hermenéutica, homilética, y podemos enseñar bien, comunicar bien, pero todo es pura habilidad humana, sin dependencia de Dios, sin humillarnos y dejar de que sea Cristo en nosotros el que realmente se manifieste haciendo toda esta obra que ante los ojos de los hombres se miran piadosas, pero que ante los ojos de nuestro Padre no son efectivas. Nuestras buenas obras, aquellas que se originan en nuestro yo, en nuestro ego, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, hermanos, lo dijo el profeta, son como trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Aunque en apariencia de los demás hermanos pueda decir, qué hombre más santo, qué mujer más consagrada. Y Dios dice, yo conozco lo que él hace, por qué lo hace, para qué lo hace. Yo conozco las intenciones de su corazón. Y por eso, aunque ante los hombres tenga una apariencia de piedad, a mi presencia no entrará. Los veo callados, hermanos. Porque Dios, hermanos, al único que realmente ha aceptado, al único que recibe, ¿sabe quién es al único que el Padre recibe? Al único que lo apantalla, al único que lo impresiona. Ese es su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! Y no hay otro como Él. He aquí mi Hijo amado, en Él está toda mi complacencia. He aquí mi Hijo amado, a Él oíd. Él es mi Hijo amado, en Él está mi deleite. Hermanos, Dios solamente tiene ojos para su Hijo Jesucristo. Y entonces el problema es cuando nosotros hacemos disque que es que cosas para Dios, pero es en base a nuestra sabiduría, en base a nuestra inteligencia, en base a nuestra fuerza, en base a nuestra capacidad, en base a nuestro entrenamiento. Y eso, hermanos, podemos impresionar al pueblo de Dios o a alguien, pero no a Dios. Por eso, aunque me llames Señor, 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 y me hayas hecho un montón de cosas, pero todas esas cosas que hiciste, nunca las hiciste en dependencia de mí. Nunca me permitiste que fuera yo quien obrara en ti, sino que tu yo, tu ego, fue un impedimento para que no se manifestara la obra. Entonces, ¿qué es lo que el Padre recibe? Lo que Dios recibe es todo aquello que tiene origen en la persona de su Hijo Jesucristo. En Jesucristo seremos aceptados. En Jesucristo seremos recibidos. En Cristo seremos recibidos. Lo que hacemos, si lo hacemos en Cristo Jesús, entonces seremos bien recibido por el Padre. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque traes el sello de garantía. Traes a Cristo por delante. Traes a mi Hijo. Todo lo hiciste en dependencia de mi Hijo amado. Todo lo hiciste dependiendo de Él. No para sobresalir tú, sino para que mi Hijo fuera visto.
¿Cómo que no te voy a recibir? ¿Cómo que no voy a recibir aquello que tiene su origen en mi Hijo amado? Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo bien lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. ¿Cómo es que hemos sido justificados y seremos justificados? Pero por causa de Cristo, no por nosotros, no porque nosotros hayamos hecho alguna cosa grande. Dice justificados. Romanos 5, versículo del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observe, ¿cuántos queremos entrar, hermanos? Yo quiero entrar. Por quien tenemos, versículo 2, por quien también, ¿qué dice? Por quien también tenemos entrada. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es mediante lo que Cristo hizo, es mediante lo que Cristo, nuestro amado Señor, hizo en la cruz del Calvario, es que vamos a ser aceptos ante la presencia de Dios. No por nuestras obras, no porque yo toqué, canté bonito, no porque yo di el 100% de mis diezmos, no medio diezmo, no porque, no hermano, espérate. Todo aquello que lo hiciste en dependencia, pero sobre todo que tiene su origen en Cristo, Dios el Padre lo acepta y lo recibe. Dijo el mismo Pablo en Efesios, un pasaje que hay veces cuando voy a este libro me trae la memoria de mi hermano Mauricio Barrientos. Un día mi hermano me dijo: José Antonio, de todo libro, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿qué libro es el que más te ha hablado para que tú compartas la palabra como la compartes? Y yo le dije: hay dos libros, hermano. Y resulta que casi es la misma carta. Efesios y Colosenses. Efesios, amado, yo te invito a que leas Efesios, que lo estudies. No lo hagas a la carrera, hazlo de una manera meditativa. Dios, si tú amas a Cristo, ese libro va a enriquecer tu corazón. Libro de Efesios, sobre todo el capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 5 al 6. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, pero dice por medio. Hemos sido predestinados, hemos sido adoptados, pero el medio que Dios ha usado es Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, como dice, hermanos, aceptos. Tú has aceptado a Cristo. La pregunta es, ¿y Cristo te habrá aceptado a ti? Todo el mundo quiere aceptar a Cristo. La pregunta es, ¿y Cristo me podrá aceptar? Si tú tienes fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si tú aprecias el gran tesoro que el Señor te ha dado y tú crees en Cristo, entonces dice que hemos sido aceptos en el amado. Aleluya, aceptos por medio de Cristo. No vamos a ser rechazados. Qué hermoso, hermanos. Ahora, esto lo que quiere decir que, o sea, respondiendo a la pregunta que quiénes entrarán en el reino de los cielos, esto es lo que quiere decir, hermanos, que la persona, muchas veces, si alguien quisiera entrar al reino de los cielos, se dará cuenta que tiene que hacer algo mucho más que hacer una simple profesión de decir yo acepto a Cristo o yo creo en Cristo. Es más que eso. Una pregunta. ¿Quién es el que controla las puertas del reino de los cielos? Pedro, me dijo alguien por ahí. Él tiene las llaves. Pobre Pedro, a ver, no dará el poco de llaves, hermano.
Una llave por cada uno. ¿Quién controla las puertas del cielo? Es Dios nuestro Padre. No es Pedro, hermano. Es Dios nuestro Padre. Y Él es el que ha puesto las reglas para que el que va a entrar, entra. Él es quien ha puesto las reglas. No las ha puesto nadie más. Así que si alguien quiere entrar, va a entrar en base a las reglas que Dios, nuestro Padre, ha puesto. ¿Y cuál es la regla? La regla es esta, clarita. El que haga mi voluntad, ese entrará en el reino de los cielos. El que no haga mi voluntad, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cómo puedo yo hacer tu voluntad? ¿Dónde estriba el hacer tu voluntad? Y Cristo ha dicho cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el que crea en Cristo Jesús, que el que crea en Jesús como su único Salvador, como su esencia, la voluntad del Padre es que el que crea, ese podrá entrar. Primera de Juan, hay más escrituras, pero por el tiempo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice, esta es la voluntad de mi Padre, que creáis en el Hijo. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento del Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos entonces permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermano, la persona que hace la voluntad de Dios es la persona que ha creído en Cristo, que ama a Cristo, que sigue a Cristo, que busca a Cristo y que busca hacer la voluntad de Cristo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados hermanos, hay algo que muchas veces nosotros como iglesia no hemos profundizado o quizás ni siquiera hemos comenzado. Hay una diferencia entre los mandamientos de la ley del antiguo pacto a las leyes y mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino que vino ¿para qué? Dijo, para cumplirla. Pero ahora el Señor nos dice, andad en mis mandamientos. Espérate, ¿cuáles? ¿Los del antiguo o los del nuevo? Jesús dice, guardad mis mandamientos. Pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar en los mandamientos que Cristo nos está mostrando. Y no tomamos en cuenta, hermanos, aquellas cosas que el Señor nos está señalando para que andemos en ellas. ¿Y sabe cuál es el mandamiento, hermanos? Que crean en mí. Ah, pues ya está requete fácil usted. Yo creo en Él y ya. Espérate. Es que una cosa es que tú crees en fulano, mengano, y otra cosa es que ese tu creer se convierte en tu vida. Es que ese tu creer se convierte en un conocer cada vez más a aquel que te invita a que tú le conozcas. Al punto, hermano, que tú lo amas. Al punto de que tú tienes comunión con Él. Ese es el punto del creer en Cristo, hermanos. Donde dijo el Señor, el que crea en mí, tome su cruz y sígame. No solo un creyente simple, sino un discípulo de Cristo. Un seguidor de Cristo. Pregúntale, hermanos, ¿a quién está dirigiendo Jesucristo este sermón llamado el Sermón del Monte? Te hago una pregunta. ¿A quién se lo está dedicando el Señor? A sus discípulos. Eso quiere decir de que tú y yo no estamos exentos de que si decimos que creemos en Cristo, somos llamados a ser discípulos de Cristo, mis hermanos. No solamente creyentes, y lo digo con mucho respeto y cariño, no creyentes calientasillas,
sino creyentes que seguimos a Cristo, amamos a Cristo, queremos realmente andar en sus mandamientos, queremos realmente, hermanos, andar donde Él anda, de tal manera que mi vida, mi corazón, mi vida se vea consagrada a Cristo. Esto no es exclusivo de los curas, ni de los pastores. No, hermano, dice, es que los sacerdotes son gente muy especial. Pues no, hermano, la iglesia es especial. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Vosotros que anduvisteis en tinieblas, aleluya, pero que ahora has venido a la luz de Cristo. No solamente los pastores. Esos son los especiales. No, hermano, somos de pecadores igual que usted. Los que son de túnica blanca o negra, tampoco. ¿Sabía usted? Y voy a hacer un paréntesis en lo que descanso un poquito. En el clero católico se enseña y se dice de que no todos son sacerdotes. Solamente aquellos que han estudiado en el seminario sus 8 o 10 años, dicen ellos, y que han consagrado sus manos para poder consagrar el pan y el vino. Solamente ellos son los exclusivos. Hubo un sacerdote católico llamado Balaguer, español, Joaquín Balaguer, tiene otro nombre, que él dijo, en contra de lo que dice el Papa y en contra de lo que dice el seminario, dijo, todos somos sacerdotes. Cuando él dijo eso, estuvieron así, hermano, de que lo excomulgaran. Cuando él dijo, es que todo el pueblo que ha creído en Cristo, todos aquellos que somos de Dios, todos somos sacerdotes. Y él dijo la verdad. Él estaba diciendo la verdad. Todos los que somos de Cristo, hermanos, somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Servidores de Dios. Habiendo dicho esto, regresamos a nuestro texto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿por qué? Dice, no, me llamarán Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos amados, lo que estamos viendo aquí es la defensa o la manera como se van a justificar algunos para decirle a Dios, Señor, yo merezco que me des entrada. ¿No ves que yo profeticé, pues? ¿No te acuerdas cuando saqué aquel gran demonio gigantón? Y lo saqué en tu nombre. ¿No te acuerdas los milagros que hice? Pero el Señor dirá, ¿sabes qué? No te conocí. Y ya estoy terminando, hermano. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Por qué es que el Señor dice que no los conoció? Y yo aquí sí voy a compartirles algo que fue lo que el Señor trajo a mi corazón hace años. Y fue que cada vez que vengo al pasaje, a este texto, me recuerdo lo que ese día el Señor me mostró. ¿Sabe cuál es el problema de muchos servidores, hermanos? Y puedo decirme que hay veces me incluyo y es donde yo tengo que pedirle perdón al Señor. Es que muchas veces, escuche, aquí está el problema. Este es el problema de por qué el Señor, a pesar de que se ha predicado, echado demonios y hecho milagros, el Señor no los va a recibir. ¿Sabe cuál es el problema? Que Jesús dice, yo no los conozco. Hermanos, hay gente, fíjese, observe, hay gente que es dueña de una gran empresa
puede ser un ejecutivo, puede ser con sus asociados, sus inversionistas, y se relacionan y tienen al final del mes tienen su sesión de análisis de cómo se llama, de procedimientos, etc. Y ese puede conocer a los que se sientan a la mesa, dice, este se llama fulano, sutano, mengano y perencejo. Pero muchos de ellos no conocen al que abre la puerta en el edificio. Muchos de estos dueños no conocen, hermanos, la secretaria que recibe las llamadas. ¿Sabe por qué? Trabajan, pero él no les conoce. Yo no sé si estoy comunicando lo que estoy tratando de decir. El problema de muchos de nosotros, los servidores, es que no tenemos comunión con Cristo para hacer las cosas que hacemos. Las hacemos porque tenemos habilidades. Las hacemos porque ya sabemos cómo se pueden hacer. Las hacemos, hermanos, porque es nuestro deber hacerlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? No pasamos tiempo con el Señor para que lo que hacemos realmente lo hagamos en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus dependencias. No permitimos que sea Cristo el que realmente se manifieste, haciendo Él en nosotros la voluntad del Padre. No sé si estoy comunicando. Nuestras obras no nos van a alcanzar, hermanos, por muy buenas que sean. No nos alcanza para que podamos entrar a la presencia del Señor, aunque sea que confiemos de que lo estamos haciendo en la iglesia. Señor, tú no te acuerdas, Señor, que yo di tanto de dinero y no me vas a dar chance que entre. Oye, Señor, pero si es que no te acuerdas que yo le puse la pintura a la iglesia. Yo pinté y no me vas a dar entrada. Nuestras obras no alcanzan, hermano. Vea lo que Pablo decía en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno podrá entrar, ninguno estará delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Imposible. Pablo a Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Hermanos, nuestras buenas obras, por muy buenas que sean, si no se originan en Cristo, no serán ni suficientes para ser reconocidas, porque las que reconoce el Señor son aquellas que se originan en Cristo. Hermanos, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Escuchen bien esto, por favor, esto es importante. Esto fue lo que el Señor trajo paz a mi corazón. Porque yo le decía, Señor, en aquel entonces, yo ni siquiera predico. Yo, Señor, lo único que hago es venir a la iglesia, darte mis diezmos y volver y asistir al otro culto. Y eso es todo lo que hago. Pero cuando escucho esa escritura, ni predico, ni echo demonios, ni hago milagros. Y entonces, ¿cómo voy a entrar? Y yo no quiero ser pretencioso, hermano, pero con humildad, acépteme esto humildemente. Era como que si el Señor me dijera, lo más importante para mí es que tú tengas comunión conmigo. Amén. ¿Entienden eso, hermano? Lo más valioso. De nada me sirve ser el gran teólogo homilético. De nada me sirve, ya sé lo que dijo fulano, sutano, mengano. En la teología, digo, y eso no me sirve de nada si yo realmente no estoy amando a Cristo y no estoy teniendo comunión con Él. No voy a ser conocido
por Él. No voy a ser conocido. ¿Y cuándo fue que recibiste a Cristo? De veras, tú estabas en la iglesia. ¿Y qué estabas haciendo en la iglesia? Es que yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si prediqué, eché demonios, hice milagros. Sí, pero ¿cuándo tuviste comunión conmigo? ¿Cuándo te acercaste a mí para pasar tiempo conmigo? Dime cuándo realmente tú tuviste un ayuno para tener una comunión más íntima y fresca conmigo. Dime cuándo fue eso, que no me acuerdo. Es lo que podremos oír del Señor, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es el Señor al cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados. El principal llamado es a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el Señor por el cual hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A la comunión con el Señor. Entonces el Señor dirá: sí te conozco. Ya me acuerdo de ti. Ya me acuerdo que tú me buscabas en oración. Ya me acuerdo que antes de predicar te doblabas las rodillas para decirte que yo pudiera hablar a través de ti. Ya me acordé que cuando ibas a tocar la alabanza no confiabas en que ya te sabías la habilidad y los trastos de la guitarra, sino que me acuerdo que te doblaban las rodillas para decir: Señor, derrama tu Espíritu Santo para que cuando se alabe, Señor, tu pueblo experimente la presencia santa y pura. Ya me acuerdo cuando andabas evangelizando que eras impotente y que decías que tú no podías convencer a las personas, pero doblaste tus rodillas para pedirme que yo te ayudara para que el Espíritu yo lo dé. Sí, ya me acordé. Claro, he tenido comunión contigo. Sí, te conozco. Aleluya. Sí, te conozco. Eso es todo, mis hermanos. Conocer a Cristo, la palabra griega ginosko, significa tener intimidad con Cristo, amor con Cristo, comunión con el Señor. Más que servir, hay que servir y hay que hacer aquí y hay que hacer allá. ¿Por qué no me hablas de cuánto tiempo pasas en comunión con el Señor? ¿Por qué no me hablas de eso? Hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Perdóname, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste para experimentar la presencia del Señor? Así que, mis amados hermanos, el Señor lo que desea es que seamos servidores de Dios. Pero antes de ser servidores de Dios, que seamos vidas que pasemos en comunión con el Señor, en dependencia. Para que lo que hagamos no lo hagamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino que sea Él en ti. Has pasado tanto tiempo con Él que ahora es Él el que se manifiesta en ti haciendo la voluntad del Padre. ¿Me disculpan una última escritura? Hebreos. Y con esto terminamos. Sé que me estoy saliendo un poco del contexto, del texto. Así que, hermanos, ¿cuál debe de ser mi oración? Señor, ayúdame a pasar tiempo contigo. Ayúdame, Señor, a depender de ti y no de mis fuerzas o de mi conocimiento. Mi oración debe de ser: ayúdame a que tú te manifiestes haciendo tú en mí la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Os haga aptos. Os haga aptos en toda obra buena. Para que hagáis el qué, hermano. Su voluntad. Haciendo. ¿Haciendo quién? ¿Tu habilidad? ¿Tu experiencia? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito si nos ponemos de pie, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Nuestro Dios no es alguien que nos da desesperanza, al contrario, nos da esperanza. Pero ¿sabe qué es lo que más desea, hermanos? Lo que más desea es que tú pases tiempo con el Señor. Ese era el mensaje que les estaba dando Cristo a sus discípulos. Ese era el mensaje. Ustedes son mis discípulos, pero ustedes no van a poder hacer nada que sea agradable a los ojos de mi Padre. No van a poder hacer nada sin mí. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Claro, yo puedo predicar, yo puedo tocar la guitarra, yo puedo enseñar, sí, claro que lo puedes hacer, porque eso es un don natural o es algo que lo has aprendido en el transcurso de tu vida. Pero no es algo que realmente se esté originando en mí, porque si así fuera, tu vida sería diferente. Yo necesito de esa gracia, hermano. Yo necesito más que conocimiento. Necesito decirle, Señor, seas tú, no yo. No la habilidad, no lo que he aprendido conforme a los años, sino, Señor, que seas tú verdaderamente el que te manifiestes. Pero Dios nos invita para que eso suceda, a que vivamos tiempos de intimidad. Intimidad. ¿Sabe qué es vivir en intimidad, hermanos? El que vive en intimidad, siempre algo se le pega de lo que el otro tiene. ¿No lo ha notado, hermano? ¿Por qué? Porque estás tan íntimo o íntima que se te impregna. Señor, imprégnanos de ti. Imprégnanos de tu presencia. Imprégnanos de tu sustancia, Señor. Y ayúdanos a ser como tú eres. Que no aparezcan nuestras habilidades, Señor. Que no aparezcan, no, que aparezca lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a que te amemos, que te anhelemos, que te deseemos. Y llévanos a pasar más tiempo contigo en la intimidad. Este mundo nos jala, nos absorbe, ocupándonos en tantas cosas que muchas veces, Señor, no nos queda lugar para pasar más tiempo contigo. Hay veces que el mismo servicio, oh Padre, hay veces que el mismo servicio absorbe y nos descuidamos de lo más importante, como lo es pasar tiempos contigo. Concédenos que nuestro amor y nuestro corazón se concentre más en ti, se fije más en ti que en las cosas de este mundo, Señor. Mi corazón he fijado